Para ti que eres un apasionado de comercio exterior, trabajas en maquilas, en empresas multinacionales, en agencias aduanales, como contador, que trabajas en y para el comercio exterior, ¿te has puesto a pensar la posibilidad que tienes en tus manos? ¿La responsabilidad que tienes? El comercio exterior en México es un motor de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Representa más del 65% del PIB nacional. La competitividad de los estados también se ve reflejada por la capacidad de la entidad de aprovechar el comercio internacional. En resumen, también el crecimiento de México depende de gran medida del comercio exterior. Y me atrevo a hacer una analogía del área de comercio exterior en México y una abeja. ¿Por qué una abeja? Porque la abeja es uno de los animales más diminutos de nuestro planeta. Sin embargo, es el responsable de llevar el polen de las flores a otros campos para la reproducción. Esto se llama polinización. Más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. No solo contribuyen a la seguridad alimentaria, sino además son indispensables para la biodiversidad. ¿Qué quiere decir? La abeja es indispensable para la subsistencia de nuestro planeta. Además, es uno de los animales más comprometidos con su labor. ¡Wow! Tal vez no lo vemos así. Nuestra responsabilidad es igual de importante que una abeja. De nuestro trabajo depende el crecimiento de nuestro país. El área de comercio exterior en México ha sufrido muchos cambios. La autoridad nos ha implementado muchas certificaciones, avisos, reportes y también auditorías. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues nuevamente me da gusto verlos, que se hayan integrado también a esta segunda sesión, una sesión en donde seguramente seremos un poco menos, porque ya es un sector en específico. Obviamente tenemos a nuestro buen amigo Moisés Zabaleta. Moy, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Moy. Como protocolo, Daniela va a volver a leer tu semblanza porque seguramente se van a integrar algunos amigos que no estuvieron el día de ayer. Y pues antes que nada agradecerte, como siempre, darte la bienvenida. Ayer una plática fantástica y pues hoy no será, será lo mismo, no será menor que la de ayer. Daniela. Moisés, bienvenido. Muy buenos días. Moisés, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto verlos otra vez aquí, tan temprano, para los que estamos en Tijuana. En México yo creo que ya es una hora adecuada. Me gustaría leer la semblanza del maestro Moisés Zabaleta. Él es director de estrategia de consultoría de consultores internacionales Ansley, con casi 3 décadas de experiencia en temas de comercio internacional. Como funcionario de la Secretaría de Economía, fue el líder negociador en materia de acceso a mercados y reglas de origen, dentro de diversos procesos de negociación de varios tratados de libre comercio con países en América del Norte, Europa, Asia y América Latina, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, TELECUEM, y la modernización del mismo, y el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés, CPTPP, entre algunos que menciono aquí. En la Secretaría de Economía ocupó diversos cargos, entre ellos fue director general de Comercio Internacional de Bienes, director general adjunto de Acceso a Mercados y Reglas de Origen, y director de los sectores textil, calzado y forestal. Asimismo, desempeñó diversas posiciones en la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en Washington, D.C. Obtuvo la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de política internacional en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerlo aquí. Otra vez, la verdad, fue muy buena la plática de ayer y creo que hoy también nos vas a deleitar con tu conocimiento. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a TLC Asociados. Para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes y poder platicarles un poco respecto a cómo son estos requisitos de origen dentro del TEMEC. En el día de hoy, pues vamos a centrarnos respecto a los requisitos de origen en el sector automotriz. Si bien el sector automotriz fue uno de los sectores donde hubo más cambios en las reglas de origen, vamos a especificar un poquito respecto a cuál es
los requisitos específicos que aplican no solamente para los vehículos, sino también para los autopartes. Entonces, voy a poner una presentación en pantalla para que ustedes puedan... Listo, la vemos bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar haciendo una breve mención respecto a cuáles son los requisitos aplicables para vehículos. Después vamos a pasar cuáles son los requisitos aplicables para autopartes. Posteriormente lo que vamos a hacer es a explicar también cuáles son aquellas facilidades o aquellas flexibilidades que se aplican tanto para vehículos como para autopartes para el cumplimiento de la regla. Y posteriormente vamos a ver respecto a cómo aplica el régimen alternativo de origen. Y finalmente vamos a dar alguna información respecto a cuáles son algunas de las aclaraciones que se hacen a las reglas de origen del sector automotriz dentro de las regulaciones uniformes, que si bien se dio a conocer el texto hace poco, pues todavía no es un texto de manera oficial, pero consideramos que este texto va a ser ya prácticamente el definitivo. Entonces, vamos a empezar. Pues bueno, las reglas de origen específicas para vehículos y camiones ligeros constan ahora de 4 requisitos. 4 requisitos que tienen que cumplir los productores de vehículos, y si alguno de estos requisitos no se cumple, el vehículo completo no confiere origen y por lo tanto está sujeto al pago del arancel NMF que se aplique en Estados Unidos o en Canadá al momento de su exportación. El primero de ellos, pues bueno, es el valor de contenido regional. Este valor de contenido regional que bajo el TLC de América del Norte es de 62.5 y ahora va a subir a 75%. Es un valor de contenido regional que va a calcularse a través de la metodología de costo neto, y igual como se calcula actualmente, o sea, no hay cambios en la parte metodológica del costo neto como está en el TLC de América del Norte, y va a ir subiendo en 4 etapas. La primera etapa va a ser a partir de la entrada en vigor del tratado, o sea, a partir del 1 de julio del 2020, en lugar del 62.5 va a ser el 66%, y así cada año va a ir subiendo hasta llegar al 75%. El segundo requisito es el de las compras de acero y aluminio. Los productores de vehículos deben de demostrar que al menos el 70% de las compras anuales de acero y aluminio que realicen sean de acero y de aluminio de la región. Aquí no hay un periodo de transición. Este 70% de compras anuales debe de entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2020. Aquí al ratito lo vamos a ver, pero las compras de acero y aluminio se pueden realizar, se pueden demostrar a través de varias alternativas, pero para efecto de que el vehículo pueda ser originario, se tiene que demostrar que el 70% de las compras que se realizaron por parte del productor del vehículo fueron originarias. El tercer requisito es un valor de contenido laboral. Es un valor de contenido laboral que aplica al vehículo, en el sentido de que el vehículo debe de tener al menos 40% de contenido laboral. Es decir, que del valor del vehículo,
al menos un 40% haya sido manufacturado ya sea con mano de obra o con materiales, que al menos tengan un salario de promedio mínimo de $16 la hora. Este 40% es para vehículos, para autos, y es 45% para camiones ligeros o para pick-ups. Este contenido laboral también va a tener un periodo de transición. Va a empezar con 30% y hasta alcanzar el 40% en un periodo de 4 etapas. No obstante, para los camiones ligeros no hay periodo de transición. Es decir, el 45% va a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2020. Este valor de contenido laboral evidentemente se puede obtener ya sea por los salarios que se le pagan a los trabajadores que están directamente relacionados en la manufactura del vehículo, o bien por los salarios que se pagan cuando se manufacturan autopartes que se integran al vehículo, es decir, por los materiales que se integran al vehículo y que hayan sido elaborados en una planta que pague al menos $16 la hora. Si no se alcanza a cubrir este 40% con estos salarios, el TEMEC da la opción de que también se puedan incluir salarios que tengan que ver con investigación y desarrollo de tecnologías de la información, que gastos de salarios que la armadora haga en estos rubros, pero hasta un 10% de este 40%. Y también el cuarto elemento para poder alcanzar este 40% es que los salarios que se paguen en la región en una planta que tenga la armadora, o bien en una planta que con la cual la armadora tenga un contrato a largo plazo de motores o de transmisiones, o bien de baterías de litio, y en donde se paguen alrededor de $16 la hora en promedio. No obstante, estas plantas deben de tener una capacidad mínima de 100,000, una capacidad de producción de 100,000 unidades de bienes originarios, en el caso de motores y transmisiones, o de 25,000 unidades si se trata de una planta de baterías de litio. Y en este caso, se le puede otorgar de manera directa a la armadora 5 puntos porcentuales. Es decir, si alguna de las plantas que está en México, que está produciendo algún vehículo, tiene un contrato a largo plazo con una planta de motores en Estados Unidos, y esta planta paga salarios promedio de $16 la hora y tiene una capacidad de producción de 100,000 bienes originarios, en ese momento se le otorgan los 5 puntos porcentuales, y en lugar del 40%, pues va a tener que demostrar ya un 35% de valor de contenido laboral. El cuarto elemento de la regla son las autopartes esenciales. Se establece que 7 partes deben ser originarias de América del Norte. Los motores, las transmisiones, la carrocería y el chasis, los ejes, el sistema de suspensión, el sistema de dirección y las baterías avanzadas deben de ser originarias, deben de ser originarias de América del Norte. Deben de ser originarias de América del Norte para efecto de que para que los vehículos puedan ser originarios.
Estas autopartes deben de cumplir con un valor de contenido regional también de 75% bajo el costo neto. Prácticamente es bajo el mismo esquema que el vehículo. Las autopartes forzosamente tienen que ser originarias de la región, las 7. Obviamente, si no se utilizan las 7, por ejemplo, hay vehículos que no utilizan baterías de litio para su funcionamiento. Entonces, las 6 que utilicen, esas deben de ser originarias para efecto de que el vehículo pueda ser originario. En términos generales, estos son los requisitos. La importancia aquí es de que, por una parte, se elimina el rastreo para los productores de vehículos. Ya no es necesario que soliciten a sus proveedores el valor de los materiales originarios y no originarios que incluyeron en sus autopartes, con el fin de eliminar el valor de aquellos materiales no originarios que están involucrados en algunas de las autopartes sujetas a rastreos actualmente. Pero también se elimina el deeming originating, es decir, aquellas autopartes que no estaban sujetas a rastreo y que podían integrar algunos insumos no originarios en su producción. Se elimina esta parte de contar con esta posibilidad del deeming originating para que algunas autopartes sean consideradas como originarias. Y también se permite el uso de promedios para el cumplimiento de origen. El uso de promedios aplica tanto para el valor de contenido regional, para el valor de contenido laboral y para el cálculo del valor de contenido regional de autopartes. Entonces, en vehículos pesados, si bien la regla de origen es menos estricta que para vehículos ligeros, también tiene que tener el cumplimiento de varios de los elementos que mencioné anteriormente. Pero aquí, en lugar de ser 4 requisitos, son 3 requisitos. El requisito de valor de contenido regional es de 70% en lugar de ser 75%. Obviamente, actualmente los vehículos pesados tienen un valor de contenido regional de 60%, entonces va a subir 10 puntos porcentuales con respecto al que actualmente tienen. Y se va a dar en 3 etapas, pero no van a ser anuales, sino van a ser diferenciadas, y va a llegar al 70% hasta 7 años después de entrada en vigor del tratado. Y el 1 de julio del 2020 va a seguir manteniendo el 60%. Entonces, el valor de contenido regional para los primeros años de entrada en vigor del tratado, pues no va a cambiar. Los productores de vehículos pesados van a tener el mismo porcentaje de valor de contenido regional, pero va a ir subiendo. A los 4 años va a llegar a 64 y a los 7 años a 70. Las compras de acero y aluminio funcionan de la misma manera que para vehículos ligeros. Es el 7% de las compras anuales en la región, sin periodo de transición. Y el valor de contenido laboral, que va a ser de 45% a la entrada en vigor del tratado. Y también aplican los dos elementos específicos de investigación y desarrollo o de una planta de ensamble de motores o transmisiones. Solamente de que aquí, para motores o transmisiones, la capacidad instalada que tenga la planta baja a 20,000 bienes originarios en lugar de los 100,000 que aplica para los vehículos ligeros. Pero funciona exactamente de la misma manera.
la posibilidad de juntar cada uno de los elementos para alcanzar el 45% de valor de contenido laboral. No hay partes esenciales. Las partes esenciales están, o sea, no es necesario que determinadas partes sean originarias para que el vehículo sea originario. Pero tienen que cumplir estos tres requisitos. Si alguno de estos tres requisitos no se cumple, pues el vehículo no es originario. Y todos los otros vehículos, como vehículos especiales, como tractores, como ambulancias, aplica la misma regla de origen que tenemos actualmente en el TLC de América del Norte, pero es una regla en donde el rastreo no va a estar incluido. Entonces, los productores tienen que trabajar con sus proveedores para efecto de que si bien pueden ocupar el 100% del valor de una autoparte, el Deeming Originating tampoco va a aplicar para estos efectos. Así, en términos generales, estos son los requisitos para los vehículos. Y ahorita nos vamos a las autopartes. Las autopartes, aquí es importante destacar que un productor de autopartes tiene que tener muy claro a dónde va a ir o a dónde se van a utilizar las autopartes que le están vendiendo a la armadora. Si es para vehículos ligeros, si es para vehículos pesados o si es para otro tipo de vehículos. Porque al igual que con los vehículos, las autopartes también tienen reglas diferentes dependiendo del uso final que se le dé a la autoparte. Evidentemente hay autopartes que es muy claro a cuál vehículo va a ir dirigido, considerando que no puede ser utilizado más que en un vehículo ligero o no puede ser utilizado más que en un vehículo pesado, pero hay otro tipo de autopartes en donde sí es importante determinar cuál es el vehículo al que va a ser destinada con el fin de saber exactamente a qué regla de origen le va a aplicar. Las autopartes están divididas prácticamente en 4 tipos de autopartes. La primera de ellas son las partes esenciales, que ya comentamos hace rato que forzosamente tienen que ser originarias. El siguiente tipo de autopartes son las partes principales, en donde para vehículos ligeros tienen que cumplir un 70% de valor de contenido regional. Y en el caso de que se destinen a vehículos pesados es de 70%. Y las partes complementarias, que el valor de contenido regional es de 65%. Y en el caso de que se destinen a vehículos pesados es de 64%. Estos porcentajes están definidos bajo la metodología de costo neto. Para las principales y para las complementarias, hay algunas autopartes que pueden utilizar la metodología de valor de transacción. Va a depender de dónde se clasifiquen. Y este porcentaje pues sube 10 puntos porcentuales, ¿no? En lugar de ser, por ejemplo, 65%, pues tiene que ser 75% bajo la metodología de valor de transacción. Pero esto va a depender de la regla de origen específica correspondiente. Pero en el caso de costo neto es 65%. Y las esenciales, esas sí no tienen la posibilidad de utilizar valor de transacciones, solamente costo neto. Aquí también, bueno, la última categoría son las demás partes. Las partes que no sean esenciales, ni principales, ni complementarias. Estas autopartes son consideradas como otras partes y les aplica la regla de origen que esté en el anexo 4B. Y es simplemente
por discriminación. Si no están en la lista de esenciales, si no están en la lista de principales y si no están en la lista de complementarias, pues entonces está en, es considerada como las demás autopartes y por lo tanto el anexo 4B les aplica. Cabe señalar de que hay una lista de esenciales, principales y complementarias para autos ligeros. Hay otra lista de autopartes de principales y complementarias específica para autos pesados. Y hay otra lista de autopartes para otro tipo de vehículos, ¿no? Para los demás vehículos, pues podríamos decir que la regla de origen aplicable sería la misma que, que tenían o que tienen en el TLC de América del Norte, aunque en algunos casos llega a ser 60% bajo costo neto. También es importante que los productores puedan determinar si antes su autoparte era rastreable o no rastreable, para saber si valor de contenido regional sube a 60. Como les comenté, no hay posibilidad de usar ya el rastreo. Se elimina también el dimming originating. Pero aquí lo importante para las partes esenciales es de que existe en el tratado la posibilidad de que las partes esenciales puedan ser, puedan utilizar una especie de mini tracing, que es el que yo lo llamo así, en el sentido de que solamente hay componentes específicos que deben de sumarse para calcular el valor de contenido regional. Las partes esenciales están en la tabla A y luego hay una tabla A1 en donde se incorporan las partes esenciales con sus componentes específicos, y estos componentes se da la facilidad de que estos componentes, como son los principales componentes de las partes esenciales, pues solamente se va a hacer el cálculo del valor de contenido regional utilizando el valor de estos componentes. Y todos los demás valores ya no se van a incorporar para efecto del cálculo de valor de contenido regional y así cumplir con las disposiciones establecidas del 75% de valor de contenido regional. Esto también va a facilitar a los productores no solamente el cálculo del contenido regional, sino también puede facilitar la posibilidad de que puedan entregar a los proveedores de autos ligeros autopartes originarias. Y hay otra flexibilidad, pero esta flexibilidad únicamente la va a poder utilizar el productor del vehículo, que se denomina una parte superesencial. El productor del vehículo va a poder juntar las 7 autopartes esenciales y hacer la contabilidad o el cálculo de su valor de contenido regional, como si fuese una sola autoparte. Entonces, a través de esta utilización de superesenciales o supercore, al momento de que se hace el cálculo de las 7 como si fuera una, las 7 automáticamente pueden ser consideradas como originarias y ya cumplir con este requisito específico. Esto facilita la posibilidad de que algunas autopartes que tengan un mayor valor de contenido regional
ayuden a otras autopartes a cumplir con el 75% de valor de contenido regional. Por ejemplo, o sea, si un motor que utiliza la armadora tiene un 100% de valor de contenido regional, pero una transmisión que están utilizando solamente tiene el 65% de contenido regional, en ese momento pues el auto sería considerado como no originario. Pero si la armadora utiliza esta posibilidad de superesencial o supercore, al momento de que junta todas las 7 partes, este 100% del motor pues va a ayudar a que las transmisiones puedan alcanzar el 75%, considerando de que el 100% del motor pues se va a promediar con todas las demás autopartes y por lo tanto puede alcanzar de que la transmisión pueda llegar al 75%. Entonces, si las 7 autopartes sumadas como una alcanzan el 75%, pues entonces todas las 7 son originarias. También existe la posibilidad de transferir el valor de contenido laboral a la armadora bajo determinados aspectos. Obviamente cuando la armadora compra autopartes que son manufacturadas en un país que paga 16 dólares la hora, pues en ese momento ya automáticamente lo puede poner ese valor para alcanzar el 40%. Pero también si compra autopartes que utilice la armadora para hacer partes que se consideren como partes intermedias, entonces, o materiales intermedios, también esas partes pueden ser utilizadas para el cálculo del valor de contenido, del contenido laboral. Es así, en términos generales, cómo está los requisitos de valor de contenido regional para todas las autopartes. Ahora bien, los criterios que auxilian en el origen, el de minimis puede ser utilizado ahorita para que incluso un vehículo o una autoparte pueda ser considerado como originario. Obviamente aquí estaríamos utilizando la disposición relativa a valor de contenido regional en la mayoría de los casos, tomando en cuenta de que muchas de las reglas que aplican a autopartes o a los vehículos es valor de contenido regional. Entonces se puede utilizar el de minimis para considerar alguna autoparte como originaria, lo que no se podía hacer en el TLC de América del Norte. El material intermedio también puede ser utilizado para poder cumplir el origen, solamente que esta disposición de material intermedio no se va a poder utilizar para el caso de motores o cajas de velocidades. Ahí sí, ahí no va a aplicar la posibilidad de utilizar el material intermedio. También se va a poder utilizar todas las disposiciones relativas a material indirecto, es decir, todos los costos que se utilicen en aquellos materiales que no necesariamente están incorporados en el bien van a ser considerados como originarios. Y también en determinado momento los productores pueden utilizar la flexibilidad que hace el material fungible. También puede utilizarse para el cálculo de si el bien es originario o es no originario. Y por otra parte, los promedios. Los promedios, como saben, los promedios se pueden utilizar tanto para vehículos como para autopartes. Los promedios que se establecían en el TLC de América del Norte son
prácticamente los mismos que se van a poder utilizar en el TEMEC. Es decir, para el caso de un productor de vehículos va a poder utilizar la misma línea modelo producidos en la misma planta, la misma clase producidos en la misma planta, o la misma línea de modelo o misma clase producidos en territorio de una parte. Ya va a ser a elección del productor del vehículo. Y los productores de autopartes, también estos van a poder utilizar el promedio con base a lo que actualmente se establece en el TLC de América del Norte, ya sea a través del año fiscal, a través de periodos trimestrales o mensuales, o bien a través del año fiscal del productor del vehículo al que se vende, o a través del periodo trimestral o mensual de producción del productor del vehículo. Pero si hacen este promedio, dependiendo del productor del vehículo, tienen que hacer las separaciones de lo que se exporta a la otra parte y a cada uno de los productores a los que les vende estas partes, ¿no? Pero básicamente el uso de los promedios va a ser muy similar a lo que se tiene actualmente en el TLC de América del Norte. Para las compras de acero y aluminio, se determina que para el cálculo de las compras, los productores de vehículos pueden hacer uso de, por así decirlo, de 5 opciones. Ya sea el año fiscal previo, o las compras que se hicieron en el año fiscal previo, o las compras que se hicieron en el año calendario previo a la manufactura del vehículo, o bien de manera trimestral o mensual del año en que el vehículo es exportado, o bien el año fiscal en el que el vehículo es exportado, o el año calendario en el cual el vehículo es exportado. Va a ser a elección del productor del vehículo. Y obviamente si está haciendo su cálculo de compras del año calendario o el año fiscal, puede notificar compras estimadas de acero para efecto de determinar el cálculo de las compras de acero y aluminio que se van a realizar en el año en que es exportado el vehículo. Cabe señalar de que pues las compras tienen que ser ya sea compras directas que haga el productor del vehículo, compras que haga a través de un abastecedor, compras que realice a través de un centro de servicio, o bien compras de acero y aluminio, esto es muy importante, compras de acero y aluminio que se hagan derivado de la compra de chasis en brutos que se utilicen para el marco del chasis. Pero esas compras únicamente van a calcularse por el valor del acero, pero esto es un elemento adicional que se incluyó en la revisión del TEMEC, que ese tipo de compras de acero también estaba incluida para el 70%. Y veremos ahorita la parte del régimen de transición que se tienen, un régimen de transición adicional. En dado caso de que un productor de un vehículo no pueda cumplir con algunas de los requisitos que se determinan en
en el tratado para efecto de que puedan ser originarios. El tratado establece un régimen de transición alternativa. Este régimen de transición alternativa solamente se puede hacer por el 10% de la producción que realice el productor del vehículo y únicamente por 5 años. El régimen de transición va a ser caso por caso. Cada armadora va a definir en dónde considera indispensable tener un régimen de transición, ya sea en el valor de contenido regional del vehículo, en el valor de contenido regional de algunas partes esenciales, o en el valor de contenido laboral. No es posible usar el régimen de transición alternativa para acero y aluminio. Ahí sí forzosamente se tiene que cumplir con el 70% de las compras. Aquí el régimen de transición alternativo funciona de esta manera. Ya se publicaron, tanto Estados Unidos como México publicaron la manera de cómo hacer las solicitudes para el régimen de transición alternativa. El productor del vehículo tiene que hacer una solicitud en donde defina qué valor de contenido regional es el que considera que debe de o que va a cumplir su vehículo de manera específica, que no sea el 66%, pero que no sea menor a 62.5 en el primer año. O qué valor de contenido regional van a tener las partes esenciales que va a utilizar en la producción de su vehículo, o bien qué valor de contenido laboral va a tener, aunque este valor de contenido laboral no puede ser menos de 5 puntos, menos de 5 puntos porcentuales. No se va a dar más allá de 5 puntos para que se cumpla el valor de contenido, el contenido laboral. Entonces, el productor del vehículo va a hacer una solicitud para que le autoricen régimen de transición alternativa. No obstante, si en dado caso que no pueda cumplir con régimen de transición alternativa, existe otra modalidad de que, bueno, si mi régimen de transición alternativa requiere más allá del 10% de la producción y existe la posibilidad de que se le autorice un monto adicional del 10% de la producción, e incluso existe la posibilidad de que se le autorice de que el acero y aluminio sí se incluya dentro del régimen de transición alternativa, pero esto requiere de una solicitud especial, por así llamarlo. Requiere de que el productor de los vehículos presente un programa específico y creíble de que al momento de que termine el régimen de transición alternativa, es decir, después de los 5 años, los vehículos donde está solicitando este régimen de transición vayan a cumplir la regla de origen establecida en el TEMEC. Entonces ahí tiene que tener todo el programa y todo el calendario que determine para poder cumplir con la regla correspondiente. Y cada una de las partes va a analizar la posibilidad de autorizarle o no un régimen que implique que vaya más allá del 10% de su producción. Entonces, simplemente el régimen de transición alternativa fue publicado por Estados Unidos el 21 de abril y en México se publicó por parte de la Secretaría de Economía el 30 de abril de 2020. Las solicitudes en México ya se están recibiendo. De hecho, estas solicitudes termina el plazo para presentarlas el 1 de julio de este año,
los países tienen, perdón, los productores de vehículos tienen que presentar todas sus solicitudes antes del 1 de julio del 2020 para que se les considere la posibilidad de autorizarles este régimen de transición alternativo. En el acuerdo de la Secretaría de Economía se establece claramente la manera en cómo la información que deben de presentar los productores de vehículos para este régimen de transición. Y bueno, las reglamentaciones uniformes. Como todos ustedes saben, en el TLC de América del Norte existen reglamentaciones uniformes que determinan la interpretación, aplicación y administración de las reglas de origen y otros capítulos. En el caso del TEMEC también se prevé la publicación de reglamentaciones uniformes para la interpretación, aplicación y administración del capítulo de reglas de origen, de procedimientos relacionados con el origen, del capítulo de textiles, del capítulo de administración y aduanera y facilitación del comercio. México y Estados Unidos dieron a conocer el texto técnico de las reglamentaciones uniformes el pasado 3 de junio. Sin embargo, esta versión no es la definitiva. Esta versión está sujeta a la revisión legal correspondiente de las partes, a la revisión técnica que se tenga que hacer, a la traducción que se tenga que realizar, ya sea al español o al francés, y evidentemente después a la autenticación de los textos en los 3 idiomas, y ya se tendría que publicar en cada una de las gacetas oficiales de los países con el fin de que ya se consideren como las versiones definitivas y oficiales. No obstante, estas reglamentaciones uniformes que se dieron a conocer se pueden considerar como que ya es prácticamente la versión final a través de la cual los países van a tener dar mayores clarificaciones a cómo va a ser la implementación en determinados temas del tratado dentro de estos capítulos. En el caso de automotriz es importante destacar que hay diversas disposiciones que le aplican. Las reglamentaciones uniformes están divididas en 2 partes. La primera de ellas es las que aplican a las reglas de origen, incluyendo las reglas de origen para el sector automotriz. Esta primera parte consta de 20 secciones y 10 anexos o 10 apéndices, que prácticamente de estas 20 secciones, la mitad son relativas al sector automotriz. Entonces es muy importante que los productores tanto de vehículos como de autopartes revisen estas secciones de las reglamentaciones uniformes porque da mayor claridad respecto a la implementación de los requisitos establecidos. Y la siguiente parte, la segunda parte de las reglamentaciones informes, se aplica a las cuestiones de certificación, verificación y otros procedimientos relacionados con el origen, así como de cuestiones aduaneras. Se tocan 12 temas específicos que también tienen que ver primero con la parte de certificación de origen, pero también hay una parte importante que le aplica al sector automotriz que ahorita vamos a ver. En las reglamentaciones uniformes hay unas disposiciones específicas para el valor de contenido regional. Al igual que en el TLC de América del Norte, se establecen clarificaciones respecto a la manera en cómo se van a hacer la asignación razonable de costos y los costos excluidos para el valor del contenido regional bajo el método de costo neto. Aquí, como todos ustedes conocen, hay una definición específica sobre costo neto, qué es lo que aplica el costo neto,
es decir, es el costo total del bien menos los costos de promoción, de venta, los costos que no tienen que ver con las cuestiones relativas a los costos después de la producción, incluyendo la parte de costos de intereses no admisibles. Entonces, esta parte correspondiente al valor de contenido regional aplica relativamente a la manera en cómo se va a calcular las cuestiones de la asignación razonable de costos, los costos excluidos para hacer el cálculo de valor de contenido regional, los métodos para hacer el cálculo de los costos de intereses no admisibles, y también define algo que es de cierta manera favorable para los productores. Si en dado caso de que los productores utilicen el periodo del promedio se extiende del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. En dado caso de que el año fiscal del productor comience después del 1 de julio de 2020, pero antes del 1 de julio de 2021. Es decir, si el año fiscal del productor está en este periodo, va a poder, en lugar de ser un año el que puedan hacer el promedio, lo van a hacer por año y medio. También determina que el productor debe notificar a la Administración de Aduanas de la parte importadora la decisión de promediar el cálculo del valor de contenido regional antes del 31 de julio de 2020. Y después para los siguientes años, tiene que ser 10 días antes del primer día de su año fiscal. Una vez de que el productor notifique a la Administración de Aduanas que va a utilizar esta flexibilidad del promedio para hacer el cálculo de su valor de contenido regional, no se permite la modificación de esta notificación, no se va a permitir para echarse para atrás, decir, no, siempre, sabes que siempre no, siempre ya no quiero hacer promedio, mejor me voy embarque por embarque. No. Una vez de que se notifica, es ya la manera en cómo la aduana del otro país va a determinar que el productor del vehículo está realizando este cálculo bajo promedios. Ahorita, bajo el TLC de América del Norte, existe también este requisito de notificaciones. Incluso tanto la aduana de México como la aduana de Estados Unidos tienen unos formatos específicos para hacer este tipo de notificaciones. Hasta este momento no se han publicado nuevos formatos para hacer las notificaciones correspondientes. Evidentemente, los formatos que actualmente existen no se cree que vayan a seguir funcionando, pero lo que sí es posible es de que vayan a ser muy similares con respecto a la información que se requiere para hacer este tipo de notificaciones. Y bueno, también la parte de promedios está la clarificación de la opción de que se pueden incluir todos los vehículos de una categoría o ciertos vehículos exportados por categoría para el uso de promedios. En autopartes hay varias clarificaciones que son muy importantes para los productores. La primera de ellas es de que en las reglamentaciones uniformes se clarifica que únicamente las autopartes que se destinen a equipo original son las que están sujetas a la regla de origen más estricta. Es decir, las autopartes que se destinan a equipo original son las que tienen que cumplir con el 75, 70 o 65% de valor de contenido regional.
aquellas autopartes que se destinan al mercado de repuesto pueden cumplir con la regla de origen establecida en el anexo. Esto es también una flexibilidad que se tiene en el TLC de América del Norte de que las autopartes que se destinan al mercado de repuesto no están sujetas a rastreo, por ejemplo. En el caso del TEMEC es que no van a estar sujetas a un valor de contenido regional alto, sino al valor de contenido regional que se establezca en el anexo 4B de reglas de origen específicas. Se corrobora el roll-up para los materiales originarios, es decir, que se corrobora que ya no hay rastreo y que se puede utilizar el 100% del valor del material que utilice el productor del vehículo para el cálculo del valor de contenido regional. Y hay una clarificación sobre la regla aplicable para la subpartida 870890 en vehículos ligeros y en vehículos pesados, en donde en el texto del tratado había cierta confusión cuál era la regla que se iba a aplicar para esta subpartida, considerando de que no tenía una nota específica que llamara a que estos autopartes que se clasifican en esta subpartida estaban sujetas al apéndice automotriz. No obstante, los productos de esta subpartida están en la lista en algunos casos, de partes esenciales para vehículos ligeros, pero también están en la lista de partes principales para vehículos ligeros y vehículos pesados. Entonces se hace una aclaración de cuál es la regla de origen específica que le aplica a esta subpartida, ¿no? También se especifica de manera clara cuáles son las partes que están en la cobertura de partes esenciales con su correspondiente componente clave que le aplica. También se identifican las subpartidas de los componentes claves que están en la tabla A1 para determinar mini tracing que yo les comentaba, que solamente estos componentes se van a considerar para el cálculo del valor de contenido regional. Ya hay una identificación de cuáles son las subpartidas de cada uno de este tipo de componentes. Y se clarifica también que el uso de las disposiciones sobre partes esenciales o sobre el super esencial es una decisión del fabricante, no es una decisión del productor del autoparte. El cálculo de las partes esenciales bajo este esquema se clarifica también que tiene el propósito de determinar el valor de contenido regional del vehículo y no para que una parte esencial sea exportada como originaria de manera individual para y recibir la preferencia arancelaria. Es decir, por ejemplo, si un productor del vehículo toma las 7 partes como una para determinar el valor de contenido regional, esto es únicamente para efectos de que él haga el cálculo del valor de contenido regional del vehículo que está produciendo con esas autopartes. Pero no es para que ya se considere como originaria y el productor de la autoparte, de esta parte esencial, le exporte de manera individual hacia otra de las partes y solicite el trato arancelario preferencial. Para acero y aluminio se identifica claramente ya cuál es la cobertura de acero y aluminio a nivel de su partida. Aquí, para el caso de los troquelados estampados secundarios de la carrocería o los componentes del marco del chasis, ya también se clarifica que en el caso de que las empresas de armadoras compren acero y aluminio de productores de estos productos, solo se tomará en cuenta el valor del acero y aluminio utilizado
en ese tipo de autopartes. También se clarifica que el requisito de compra solo aplica al acero y aluminio que se utilice en la producción de vehículos en donde se determine el requisito. Es decir, si el productor del vehículo compra acero y aluminio para la elaboración de otro tipo de bienes o para la elaboración de otro tipo de vehículos que no sean los vehículos ligeros o los vehículos pesados, o incluso si compra acero para la producción de herramientas o moldes, esa compra de acero y aluminio no van a estar incluidas en el 70% del requisito de compra de acero y aluminio. Se determina los métodos para calcular el valor de las compras del acero y aluminio que vimos hace rato. Y asimismo se determinan periodos en donde se utilizarán el cálculo de compras de acero y aluminio, ¿no? Y como les mencionaba hace rato, la parte del uso de compras estimadas de acero y aluminio. Y en el valor de contenido laboral, las reglamentaciones uniformes definen los procedimientos que se tienen que tomar en cuenta para hacer el cálculo de los requisitos de valor de contenido laboral, cuáles son los materiales con salarios altos que se deben de tomar en cuenta, el monto a incluir en este tipo de materiales es el costo neto, o el valor de las ventas anuales de estos materiales. Eso va a ser a elección del productor del vehículo. O bien va a depender del productor del vehículo cuál de estas dos opciones es la que va a utilizar para el monto a incluir dentro del cálculo de valor de contenido laboral. Es importante destacar de que aquellas plantas que obviamente para muchas de las plantas que están en México, esta disposición no aplica, pero sin embargo sí es importante destacar que las plantas se tienen que certificar como una planta de producción calificada del salario promedio que se paga a los trabajadores. Y todavía no se define exactamente la manera en cómo se va a hacer esta certificación, pero seguramente posteriormente ya habrá algunas notificaciones posteriores de cómo se tiene que hacer esta certificación. Se clarifica que los gastos, si el productor del vehículo utiliza los gastos en altos salarios relacionados con investigación y desarrollo y con tecnologías de información, se clarifica que estos gastos van a ser con base en los gastos anuales del productor del vehículo y además que va a ser a nivel corporativo. Es decir, es posible que si la investigación y desarrollo se realizó en una planta diferente a la que está produciendo el vehículo, se pueden tomar en cuenta estos gastos de investigación y desarrollo para la planta donde se está produciendo el vehículo. Asimismo, se establece que el crédito para altos salarios por concepto de ensamble, es decir, relativos a la planta de motores o de transmisiones, no es necesario que se certifique ni es necesario que se proporcionen registros respecto al origen de las mercancías. Es decir, ¿se acuerdan que les comenté de que para hacer uso de estos 5 puntos porcentuales respecto a una planta de motores transmisiones tenían que tener la capacidad de producción de
100,000 motores o 100,000 transmisiones originarios. Entonces, las reglamentaciones uniformes señalan que no es necesario que se proporcionen registros o se certifique que estos 100,000 motores son originarios. Lo único que se debe demostrar es información, o se debe de tener es información para demostrar la capacidad de producción que se establece y que cumple con estos 100,000 motores, ¿no?, de capacidad de producción. Al igual que, en el uso de promedios para la parte de valor de contenido regional, el productor tiene que notificar a la Administración de Aduanas antes del 31 de julio de 2020 que va a utilizar esta opción de promedios para el cálculo de su valor de contenido laboral. Aquí no se sabe exactamente cómo va a ser esta notificación, ya que notificación de promedio pues, es nueva, pero seguramente también se va a publicar un formato específico sobre la manera en cómo se tiene que realizar esta notificación a las administraciones de aduanas de la parte importadora. En las reglamentaciones uniformes, en la segunda parte, en donde les comentaba que hay que tiene que ver con cuestiones de certificación y verificación de origen y otros temas relacionados con el origen, se establece que para el periodo entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, las partes van a poder proporcionar tiempo adicional a los productores, exportadores e importadores de productos automotrices para responder a solicitudes de información y así para otorgar pruebas documentales que respalden el origen de la mercancía. Es decir, si algún exportador de bienes automotrices exporta durante el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 y está sujeto a una verificación de origen en el 2021, en el 2022, se dará tiempo adicional a que respondan a las solicitudes de información relacionadas con el origen de estas mercancías, adicional al que establece el tratado, con el fin de que puedan responder y demostrar el origen de estos productos que exportaron durante este periodo. Este es con el fin de que puedan los productores y los exportadores allanarse de la información correspondiente y obviamente que estén más familiarizados con la manera en cómo van a hacer los registros para los 4 requisitos que se establecen para demostrar el origen de las mercancías en el caso de los vehículos, o bien para demostrar el valor de contenido regional en el caso de las autopartes. Pues en términos generales y rápidos, con el fin de poder tener una idea clara de cómo están las disposiciones en el tratado y en las reglamentaciones uniformes, así tendríamos la información. Cabe señalar que el CBP publicó unas instrucciones temporales para la implementación del tratado y que tiene que ver con cuestiones automotrices. Estas instrucciones o directrices que publicó, primero las publicó en abril y después hizo una publicación en el 16 de junio del 2020, en donde hay varios temas que están ya dentro de las reglamentaciones uniformes y que de cierta manera por así decirlo, se duplican o se repiten con respecto a la información que está en las reglamentaciones uniformes, pero considerando de que las reglamentaciones uniformes todavía no son de manera oficial las reglamentaciones definitivas, pues estas Implementing Instructions que publicó el CBP
pues siguen siendo válidas, y en determinado momento CBP va a publicar que estas Implementing Instructions van a ser reemplazadas por las reglamentaciones e informes que se publiquen, o las va a hacer ya de manera definitiva. Por ejemplo, en el caso de México, todavía falta publicar las reglas en materia aduanera del TEMEC, que seguramente en estas reglas de materia aduanera van a venir también muchas de las cosas que están en las reglamentaciones uniformes. Entonces, a pesar de que ya están las reglamentaciones uniformes, si las empresas exportan a Estados Unidos, también es importante que lean y revisen estas Interim Implementing Instructions con el fin de que determinen la manera en cómo la aduana de Estados Unidos va a aplicar el tratado al momento de que las mercancías crucen la frontera hacia Estados Unidos, o bien estar atentos en caso de que CBP diga de que estas Interim Implementing Instructions son reemplazadas por las reglamentaciones uniformes, o bien las hagan ya de manera definitiva estas Implementing Instructions, ¿no? Pero sí es importante que esta publicación también se tome en cuenta. Pues estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier duda que tengan respecto al tema de reglas de origen automotrices. Muchísimas gracias, Moisés. Como siempre, de verdad que nos aclaraste a todos varios puntos, reforzaste otros. Yo creo que varios se quedaron con dudas de otros, ¿no? Porque es un tema muy amplio, pero siempre brillante tu presentación. El maestro Ricardo Méndez ayer recibió, como director de nuestro departamento de consultoría, varias dudas que quedamos que dentro del ejercicio de hoy respondíamos algunas de ellas. Y pues le cedo la palabra a nuestro director de consultoría para cualquier punto de opinión, y se abre el foro por si alguien tuviera alguna pregunta en particular que hacer. Con toda confianza, ahora sí que estamos en familia. Pues con toda confianza, quien quiera hacer una pregunta, por más obvia que piensen que sea, por más sencilla que piensen por sea, incluso que duden que pueda hacer una pregunta real y concreta, hagámosla. O sea, es importante preguntarle a quien estuvo en la negociación y quien conoce de fondo este tema. ¿Qué tal? Buenos días, maestro Moisés. Pues muchísimas gracias por esta plática, y creo que pues en esa sesión fue más especializada al sector automotriz y al sector autopartes. Bueno, pues aquí tenemos varios clientes que son de esas áreas en específico. Hay una pregunta que pusieron aquí, que es un poco más genérica, que dice: ¿qué pasará con los certificados de elegibilidad emitidos al amparo del Telecan? Yo supongo que se refieren a los certificados de elegibilidad relativos a los niveles de preferencia arancelaria para productos textiles. Estos certificados de elegibilidad van a fenecer el 30 de junio de 2020. Si tienen certificados de elegibilidad emitidos por la Secretaría de Economía, tienen que utilizarlos, y tienen que cruzar, las mercancías tienen que cruzar la frontera antes del 30 de junio de 2020 para que puedan ser efectivos estos certificados de elegibilidad. Si en dado caso no los utilizan, ya no los van a poder utilizar a partir del 1 de julio. Como saben, los niveles de preferencia arancelaria o las TPLs van a empezar nuevamente a partir del 1 de julio la asignación. La Secretaría de Economía ya publicó procedimientos de asignación para las TPLs. Ahorita están para comentarios públicos en la página de CONAMER. Entonces, a partir del 1 de julio se van a asignar nuevamente los niveles de preferencia arancelaria para el periodo 1 de julio, 31 de diciembre de 2020. Y
todavía no es muy claro si van a seguir utilizando este certificado de elegibilidad, considerando de que en el tratado existen disposiciones de que estos certificados van a ser de manera electrónica, pero ya se verá posteriormente, conforme ya entre en vigor el tratado, la manera en cómo se van a otorgar estos certificados de elegibilidad para las TPLs. Ok, muchísimas gracias. De todas maneras, la persona que preguntó si desea confirmar si eso se refería básicamente a los TPLs del textil o si era otra pregunta, ahí nomás para precisarlo, pero muchas gracias. Moisés, otra duda, en una de tus láminas que pusiste, sobre todo ya ves que haces la separación de lo que viene siendo las autopartes para lo que son los vehículos ligeros. Entonces ahí manejas los de las tablas pues A1, A2, luego vienen o sea, todo lo que son las partes esenciales, las partes principales y las partes complementarias. Esas, ahí en una de tus láminas mencionas que les aplica el cambio de clasificación arancelaria para lo que vienen siendo las principales y las esenciales. Y bueno, como bien lo mencionabas, para los vehículos ligeros, las que le llaman las core pack, pues deben de ser, en este caso, originarias y le aplican los valores de continuo regional. La duda es sobre las de vehículos, en este caso de los pesados, que básicamente vienen siendo la tabla T y la E, porque resulta, ahí le pones también tu columna, que es cambio de clasificación arancelaria, pero trae un 2. Ya no la estoy viendo, ¿no? Pero así como que me la estoy imaginando, memoria fotográfica ahí de lo que le pusiste ahorita, pero trae un 2 y una diagonal, y haces una nota abajo relacionada con motores, y no me acuerdo qué otra palabra decía, creo que chasis. Mi duda es si, por ejemplo, ahí menciona que le aplica el cambio de clasificación arancelaria. Lo que pasa es de que en el apéndice la redacción a veces suele ser ahí muy confusa. Por ejemplo, en el artículo 3, en el párrafo segundo, se hace mención expresa a que puedes aplicar el salto arancelario, pero en las del artículo 3, que vienen siendo las de las tablas D y E, no menciona ese párrafo. Yo sé que ahí tú lo anotaste, nomás la duda sería si a las de la tabla E y a los de la tabla T y E les aplica el salto arancelario como lo refieres ahí en tu lámina, solamente para confirmar. Obviamente, en el caso de las principales y las complementarias, sí les aplica el cambio en clasificación arancelaria. Les aplica el cambio de clasificación arancelaria, si bien en la parte de autos ligeros, en el artículo 3 del apéndice automotriz, sí hay un párrafo específico en donde señala que independientemente del valor de contenido regional, les aplica el cambio en clasificación arancelaria. Cuando estos lo tienen dentro de la regla de origen específica, y ese parrafito no está en el artículo 4 para las partes principales y complementarias de vehículos pesados. Si vemos el párrafo 3 del artículo 4, dice, no obstante las reglas de origen específicas por producto, cada parte dispondrá que el requisito de valor de contenido regional para una parte listada en la tabla E va a ser el siguiente. Y ahí se señala el valor de contenido, el valor de contenido regional. Okay. Pero en ningún momento dice que va a ser la única regla
que va a aplicar, que es el valor de contenido regional, ¿no? El párrafo 4 señala que solamente determinadas partidas son las que van a poder cumplir el valor de contenido, van a poder ser originarias si cumplen con el valor de contenido regional establecido en el párrafo 2. Entonces, ahí sí se interpretaría de que sí les aplica el cambio en clasificación arancelaria cuando la regla de origen implique un cambio en clasificación arancelaria. Excelente, excelente. De hecho, ya le quedó claro a mi colega que trabaja en una empresa autopartista. Mira, pusieron aquí otra, dice, obviamente agradeciéndote la explicación, la obligación de reportar a la autoridad aduanera el uso de promedios para valor de contenido regional aplica solo para el productor de vehículos, es decir, las armadoras. Es importante destacar de que el uso de promedios es tanto para productores de vehículos como productores de autopartes. Si un productor de autopartes utiliza el cálculo del valor de contenido regional a través de promedios, también debe de hacer la notificación correspondiente de la autoridad aduanera. Entonces ya estaríamos, podemos decir, pues contrarreloj, ¿no? Porque mencionabas que no hay un Sí, pero evidentemente que van a tener todo julio para hacer esta notificación. Ok. Estarían hasta todo el mes de julio. Ok, excelente. Por este año. Por este año, ok. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque si no lo pierden el beneficio de aplicar el valor promedio, sería hasta el otro año. Así es, sí. Ok. Y luego viene otra, dice, la certificación de empresa de planta de producción calificada es solo para el productor de vehículos. No, también es para el productor de materiales, pero siempre y cuando la planta pague en promedio $16 la hora a los trabajadores que están directamente involucrados en la producción de dichos materiales. Hay una duda, maestro. En esa situación, o sea, eso es solamente si en un momento dado quisiera participar la autopartista, ¿no? O sea, no es obligatorio para ellos. Es solamente si le pidiera la ensambladora que le dijera, hey, me quiero apoyar con ustedes para soportar ese concepto de los $16. Evidentemente que es una obligación que debe de cumplir, el valor de contenido laboral es una obligación que debe de cumplir el productor del vehículo. El productor del vehículo, como les comentaba, tiene la opción de de utilizar varios elementos para hacer la suma del 40% de valor de contenido laboral que tienen los vehículos que él produce. Uno de los principales es la mano de obra que se utiliza para armar el vehículo o para producir el vehículo, que esa información únicamente la tiene el productor del vehículo, pero los productores de autopartes también van a jugar un papel primordial para poder apoyar al productor del vehículo para hacer esta sumatoria del 40% de valor de contenido laboral. Porque los materiales que se manufacturen con salarios de $16 la hora, pues también van a poder ser sumados a este cálculo. Entonces, por ejemplo, si hay un productor
por ejemplo, de frenos de disco que, paga $16 la hora a sus trabajadores para hacer estos frenos, al momento de que le suministra estos frenos a la productora de vehículos, pues en ese momento le puede hacer la notificación a la productora de vehículos de que ese costo de los frenos puede ser utilizado para el cálculo de contenido laboral. Y la empresa tiene la opción de poder certificarse como planta de producción calificada. Pero únicamente si paga los $16 la hora, ¿no? Excelente. No, pues yo creo que muy clara la respuesta. Si alguien de los asistentes tiene alguna otra duda para aprovechar al maestro Moisés. ¿Cómo que no tienen dudas, La semana van a estar marcando. A decir, oye, mandándote correos. Le hubieses preguntado al maestro Moisés, ¿por qué no le preguntaste? Entonces, creo que ya se aclararon algunas del sector autopartista. ¿Sabrá alrededor? Adelante, Nick. No, nada más le iba a comentar que a lo mejor algunos se ponen a revisar a lo mejor su información y a lo mejor ahí les surge alguna duda. Entonces, no sé si te podamos enviar, yo creo que van a ser unas contadas, a lo mejor algunas dudas que se quedaron pendientes. Sí, por supuesto, en dado caso de que tengan dudas, con mucho gusto podemos atenderlas. Muchísimas gracias. Yo le había enviado uno, Moisés, ya con lo que me dijo ahorita, creo que quedó clara la respuesta de la explicación de los pesados, que creo que es como que de las que más han tenido las dudas relacionadas con las autopartes. ¿Sabrá más o menos alrededor de cuántas empresas ensambladoras hay en México? Empresas ensambladoras alrededor de 12. 12. De vehículos ligeros. Vehículos ligeros. 12, 15 empresas, sí. 12, 15. Ahora, esas, ya ve que lo que comentó ahorita del registro para poder gozar este método alternativo, si ellos aplican sobre el 10% de su producción, o sea, aplicarían el 62.5% de origen como antes. Aplicarían el que ellos consideren, dependiendo de lo que tienen, programado para, o sea, si no alcanzan el 66% el primer año, ellos van a determinar qué porcentaje van a aplicar. O sea, va a depender de la armadora, del modelo, del vehículo que estén produciendo, ¿no? A lo mejor una armadora dice, mira, yo en este primer año no voy a poder alcanzar el 66%, pero alcanzo 65.5%. Entonces su régimen de transición alternativo va a ser 65.5 el primer año y el segundo año a lo mejor ya alcanza el que se determina el tratado. Va a depender de cada armadora los análisis que esté realizando, los cálculos que estén efectuando sobre cuáles son los porcentajes a los cuales van a solicitar como régimen de transición alternativo. Y eso solamente las armadoras lo saben. Sí, pues ahora sí que en base a los cálculos de las estimaciones que realicen, ¿no? Sí. Ok. Hay otra pregunta. Ya ve que cuando en las reglas de origen viene, por ejemplo, a veces vienen a partida, subpartida, y hay unas que vienen a fracción que traen un AA o BBSC. Si nos pudiera explicar así de manera general para cómo los usuarios pueden interpretar esa fracción
que trae los alfas de letras. Sí, cuando en una regla de origen se incluye una fracción arancelaria con el término AA, BB o CC, significa que es una fracción arancelaria específica que está dentro de la tarifa arancelaria de cada uno de los países. Entonces, se tienen que ir hasta el final de las reglas de origen específicas, hasta el final del anexo 4B, en donde ahí hay un cuadro en donde están las fracciones arancelarias que están listadas como AA, BB, SC o BD, y se pone la clasificación arancelaria específica que tiene México, que tiene Estados Unidos y Canadá en relación al producto en específico que están que están haciendo la llamada de cuál es la regla de origen aplicable. También hay otras fracciones o hay algunas subpartidas que antes del inicio de la subpartida se incluye la letra EX. Que le ponen EX, no sé, 870810. Eso significa que no todos los productos de la subpartida están incluidos para esa regla de origen específica o les aplica esa regla de origen específica, sino únicamente los productos que se señalan en el propio cuerpo de la regla de origen. O sea, por ejemplo, la 870890 dice EX 870890 y luego la regla dice un cambio a bastidores para chasis. Entonces, el 870890 incluye un gran número de autopartes, pero la regla para bastidores de chasis es esa que se menciona específicamente en esa regla donde aparece. Excelente, excelente. De hecho, se me adelantó porque esa era la próxima, que esa es muy común en la de Telecue, que sí vienen esos prefijos del EX, solamente que aquí yo creo que es la primera vez que se veían ahora en Temec. Y bueno, pues yo creo que sí también nos quedó claro que hay empresas que, por ejemplo, el tema de alguna autoparte, si va destinada a lo que mencionó como el mercado de repuestos, pues ahí se aplica la regla de origen, la del anexo 4B. O sea, no me voy a las tablas, o sea, no juego con esos porcentajes. No sé si es correcto. Así es la regla del anexo 4B que se establece como tal, o bien la regla que está incluida en el artículo 2 del apéndice automotriz. Lo que pasa es de que si nos vamos al anexo 4B, para algunas autopartes, principalmente las que están incluidas en el capítulo 87, dice de los bienes de la 8701 o 8708, aplica la regla que está en el apéndice automotriz, ¿no? Entonces, aplicaría la regla que se define ya sea en el anexo 4B o en el apéndice automotriz, dependiendo si no hay regla específica involucrada en el anexo 4B, entonces se tiene que ir al artículo 2 del apéndice automotriz. Excelente, excelente. Y otra, bueno, haciéndoles otra pregunta a los colegas si tienen algún comentario. Creo que hay un momento todavía para realizar
una pregunta. En el caso, por ejemplo, ahorita hay una, sobre todo el sector de neumáticos. Por ejemplo, en la 401110, no sé si tenga ahí abierto su apéndice. Anteriormente, yo me acuerdo que en el tema de negociaciones sí, como que venían las tablas, después como que la quitaron, pero dejaron una nota, aunque o sea, ya en las tablas, por ejemplo, en el A, B, C, D y hasta el F, ya no aparece nada relacionado con la 401110, que son el tema de los neumáticos. Aun cuando tenga la nota, porque ya ve que ponen la nota del pie de página, ya hacen referencia al capítulo 87, pues yo me supongo que pues si no está dentro de las tablas, pues no tendría que observar el capítulo 87. No sé si ahorita el catálogo que está de texto final en la Secretaría de Economía trae ahí algún error. No es error. O sea, lo que pasa es de que es importante destacar de que hay, o sea, cuando se refieren a las notas que se establecen en el anexo 4B y cuando se refieren a que estén las fracciones, o sea, estén llamadas para que identifiquen lo que se establece en el apéndice automotriz, incluye estas autopartes se deben de incluir en todas las tablas o en todas las listas de fracciones arancelarias, es decir, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Entonces, por ejemplo, la 4011 posiblemente no esté ni en la A, ni en la B, ni en la C, ¿no? Pero sí está incluida en la tabla, en la tabla F de partes para otros vehículos, ¿no? Entonces, se tiene que leer en conjunto para poder determinar exactamente qué es lo que se quiso decir para ese producto en específico, ¿no? O puede haber una fracción en donde está incluida la nota en el anexo 4B y esa partida o esa subpartida está incluida en la tabla B, en la tabla B y en la tabla F. Entonces, le aplica a ese producto en específico lo establecido en cada una de las tablas. Por eso es importante lo que yo les comentaba al inicio de que el productor de la autoparte debe de saber exactamente a dónde va a ir destinado su producto, cuál va a ser el uso final de su producto para poder determinar qué regla de origen le va a aplicar. ¿Sí? Evidentemente, si hay un productor de autopartes que su producto puede ser utilizado en cualquier tipo de vehículos y no quiere tener esta división de reglas de origen, lo más conveniente que puede hacer es que cumpla con la regla de origen más estricta y a través de eso ya va a cumplir con todas las demás. Excelente, excelente, maestro. Pues creo que sí se resolvieron varias de las dudas que traían nuestros colegas. Adelante. Y aprovecho Daniela. para darte las gracias y hacerte un reconocimiento virtual. Chicos, no sé si me ayudan a ponerlo. Creo que fue muy interesante, de mucha utilidad para nuestros clientes. Yo creo que les dejaste muy claros algunas dudas que tenían aquí latentes. Trade and Law College y TLC Asociados le traigan el presente reconocimiento al doctor Moisés Zabaleta por su destacada participación como ponente en la sesión en línea. Casos prácticos, resuelve tus dudas
de reglas de origen del TEMEC, con los temas TEMEC de reglas de origen generales y reglas de origen específicas automotriz, impartidas el día 25 y 26 de junio del 2020. Está firmada por Ricardo Méndez y el doctor Octavio de la Torre. Muchísimas gracias, Moisés. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los participantes. Y pues sí, cualquier duda adicional que tengan, pues a través de TLC Asociados se pueden hacer llegar y para poderla resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A todos nos vemos en la tarde. Tenemos una cita, Biconocimiento, el matrimonio y divorcio del anexo 24 y anexo 31. Ahí se los encargo. Va a estar nuestro equipo de cumplimiento conversando respecto a este matrimonio disfuncional, ¿no? En el cual en esta época de pandemia se ha vuelto todavía más agresivo, que hay mucha violencia intrafamiliar en esos dos anexos. Entonces, ahí lo vamos a conversar. Moy, nos vemos, nos buscamos. Más tarde vas a estar en una mesa, la mesa de los negociadores, ¿no? Donde se va a cerrar el 30, para que lo sigan todos. Anécdotas, historias, y van a dar algunas recomendaciones. También hay una sorpresita ahí que vamos a lanzar el fin de semana con nuestros buenos amigos los negociadores, y pues como siempre nuestro reconocimiento. Moisés, ahí tenemos una relación muy cercana. Hay algunos temas en particular de análisis de reglas de origen que van a requerir mayor detalle, los cuales los vamos a poder ver directamente con Moisés y con el equipo de Moisés, por si tienen alguna situación en particular que requiera un análisis profundo de algunos aspectos que pudieran tener una situación desfavorable en la continuidad de negocio. Por favor, verlo con Ricardo, mandarlo con Ricardo, y nos vamos a estar coordinando con Moisés para que se puedan atender esas consultas y tengan ustedes plena certeza en las operaciones a partir del 1 de julio. Que tengan buen día a todos.